sí se afianza la concentración del espectro, ¿no? Porque América Móvil pasaría a tener pues prácticamente el 50% del espectro para servicios de banda ancha móvil, ¿no? Y pues aunque la ley permite que haya un arrendamiento del espectro, lo cierto es que MBS ha mantenido ese espectro de la 2.5 pues prácticamente sin utilizarlo, ¿no? O sea, digamos, la parte de negociación que tuvo en su momento en el 2012 con la SFT para dejarle una porción del espectro, se esperaba que ya finalmente MBS hiciera uso de ese espectro, pero siguieron pasando los años y siguió sin utilizarlo, lo mantuvo ocioso, lo cual es digamos, una falta por parte de las instituciones reguladoras, porque pues el espectro es un bien que es escaso, caro y además codiciado, ¿no? Entonces, la verdad es que debería pues de generar acciones regulatorias para no permitir que haya espectro ocioso, ¿no? Entonces, pues la verdad es que lo que genera sí es una mayor concentración del espectro. AT&T por la compra de Nextel y de Usacell, y bueno, pues ahora, y después, mucho después viene Telefónica, que creo que tiene el 16-19%, pero con esto tendría casi prácticamente la mitad del espectro. A ver, digamos, el riesgo que se corre es en términos de la competencia, ¿no? En tanto alguien concentra determinados bienes o servicios, lo que puede tener una afectación es la competencia. No siempre las concentraciones son malas en términos de la competencia económica, Claro. pero a veces sí, porque el que tiene más de esos bienes o servicios, en este caso el espectro, puede utilizar su posición dominante para imponer precios y condiciones para dotar los servicios e impedir el crecimiento de otros competidores, ¿no? Entonces, digamos, si el IFT va a aprobar esta mayor concentración de espectro, Ajá. habrá que ver bajo qué condiciones lo admite, ¿no? Si lo admitiera, de tal manera que no permita que ese jugador abuse de su posición dominante. A ver, mira, el tema aquí es que en términos de competencia económica no siempre las concentraciones son malas, pero sí pueden ser malas cuando alguien tiene una posición dominante en determinados bienes y servicios, en este caso el espectro, que genera servicios de banda ancha móvil y de telefonía móvil. Lo que puede suceder es que ese jugador dominante imponga condiciones al mercado en términos de tarifas, en términos de condiciones del servicio, y lo cual puede tener afectaciones para los usuarios o puede impedir el crecimiento de otros competidores, y entonces eso va en detrimento de los usuarios. En este caso, si el IFT aprobara esa concentración, tendría que especificar muy claramente o ponerle una regulación a América Móvil que le impida abusar de esa posición dominante. De hecho, América Móvil ya es el agente económico preponderante en telecomunicaciones, porque ya de suyo sabemos que tiene más del 50% del mercado de telefonía móvil y de banda ancha en el país. Entonces, ya de suyo tiene regulación asimétrica, pero habrá que ver bajo qué condición, o sea, una vez que tiene más espectro, pues entonces el IFT tendrá que ver de qué manera le establece ciertas medidas regulatorias para que no haga prácticas monopólicas, ¿no? O sea, todos sabemos que cuando no se incentiva la competencia, pues entonces se degradan los servicios, se degrada el término de los precios, de las tarifas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, por un lado o sea, el tema aquí es la pregunta que habría que hacerse, creo, es si MBS no ha sido capaz
de utilizar el espectro, lo está dejando ocioso, sí debería detenerlo, ¿no? O sea, también esa es la otra pregunta que me parece que tendrían que hacerse las instituciones regulatorias. O sea, siempre está claro que si alguien tiene una porción del espectro y no la utiliza, pues la pregunta que hay que hacerse y responder es si debe de seguirlo teniendo o si bien hay que quitar ese espectro para licitarlo, ¿no? Que en este caso, pues ese va a ser el proceso, o sea, todo el resto de la licitación de la banda 2.5, pues se va a ir a licitación en el tercer trimestre del siguiente año, el 2017, si no mal recuerdo. De la banda 2.5 son 190 megahertz, ¿no? Que tenía en su momento MBS con otras 10 o 12 empresas, no recuerdo muy bien. Después del rescate que anunció Felipe Calderón con la SCT y después de todo el conflicto que se dio entre el 2011 y 2012, digamos, MBS negoció directamente con la SCT en el 2012, antes de que viniera la reforma constitucional y la reforma legal en la materia, y le dejaron una porción de espectro. De esa porción de espectro, lo que está haciendo ahora MBS es darle 60 megahertz a América Móvil, pero todavía hay otra buena porción del espectro que fue la que se rescató y que esa es la que van a licitar el próximo año. Son los que tiene MBS, que son los que le está subarrendando América Móvil, que en términos legales o sea, está bien, la ley lo permite, ¿no? La ley permite el arrendamiento del espectro, eso lo permite. Digamos, aquí el tema es que el arrendamiento es por un agente económico que ya de suyo concentra mucho espectro, ¿no? Y servicios, y por otro lado el tema es si el concesionario MBS debería de seguir teniendo esa porción del espectro si ya tiene, pues, ¿qué te gusta? Pues desde más de 10 años que lo mantiene ocioso, ¿no? En su momento dio servicios para televisión de microondas, donde todavía hay algunos suscriptores, pero son muy pocos, y la verdad es que la banda 2.5 es muy buena para los servicios de banda ancha móvil. Yo creo que esa es una pregunta que debía de hacerse el regulador, ¿no? Y que el regulador debería de establecer condiciones para que haya un uso más eficiente del espectro. Ahora, tenemos un problema con el regulador, que además es un incumplimiento ante la ley. El regulador todavía no especifica las métricas de eficiencia espectral. Entonces, si tú no tienes las métricas para medir la eficiencia, el uso eficiente del espectro, es muy difícil hacer una evaluación de los operadores en términos de si están haciendo un uso eficiente del espectro. ¿Me explico? O sea, digamos, ahí tenemos todavía un hoyo que debe de cubrirse, porque eso generaría una prospectiva, una política pública prospectiva que permita tener elementos objetivos, claros, medibles al regulador para saber si se está utilizando eficientemente el espectro. Pero hay un artículo específicamente de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que dice que el regulador elaborará los criterios o las métricas, más bien las métricas para medir la eficiencia espectral. El IFT sacó un estudio que publicó, si no mal recuerdo, con una consultora, pero hasta el momento que yo sepa no se han definido esas métricas. De hecho, el IFT debe hacerlo para todos, o sea, no solamente para América Móvil. Debió haberlo hecho incluso también con Televisa en el mercado de televisión de paga, ¿no? Para ver si tenía una posición dominante. Por desgracia, y a pesar de que Televisa tiene más del 60% de la televisión de paga, el IFT decidió en 2 ocasiones no declararlo agente dominante y por lo tanto no le puso una regulación asimétrica para impedir que abuse de su posición para hacer prácticas monopólicas o relativas, ¿no? Entonces, digamos, ahí, por ejemplo, el IFT falló, desde mi opinión, falló terriblemente. Habremos de ver qué va a decidir con esta situación.